Fue recibido con palmas, y despedido con clavos. ¿Cómo es posible que aquel a quien aclamaron como rey el domingo fuera colgado como criminal apenas unos días después? Algo en esta historia no encaja, o tal vez nadie se atrevió a contarla completa. El Domingo de Ramos no es solo una entrada triunfal, es una escena cargada de tensión espiritual, de esperanza mal entendida y de corazones que celebran lo que no comprenden. La multitud gritó, «Hosana», no porque conociera al Mesías verdadero, sino porque esperaba un Salvador a su medida. Y cuando Jesús no cumplió sus expectativas, lo cambiaron por un asesino. Detrás de los cantos, las ramas y las túnicas en el camino, se esconde una verdad inquietante: el pueblo no rechazó a Jesús por ignorancia, sino porque su luz reveló lo que muchos querían esconder. Hoy, esa historia se repite, la misma confusión, la misma superficialidad, los mismos gritos disfrazados de fe. Pero tú tienes la oportunidad de ir más profundo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia oficial. Es la verdad que pocos se atreven a decir. Todo comenzó en los polvorientos senderos de Judea, en los días donde los olivos ofrecían sombra a los caminantes y los rumores de milagros se extendían como fuego sobre rastrojo seco. Desde Betania, aquella aldea serena situada al oriente del Monte de los Olivos, una figura conocida y rodeada por un grupo de seguidores emprendía un viaje que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Jesús de Nazaret, el maestro que hablaba con autoridad, aquel que curaba a los ciegos, resucitaba a los muertos y enseñaba como ningún otro. Pero esta vez no iba simplemente a sanar o predicar, esta vez iba a Jerusalén, y lo hacía sabiendo que se cumpliría la antigua profecía que lo había señalado siglos antes. Zacarías, el profeta del retorno y la restauración, había escrito con tinta divina: «Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». Las palabras parecían latir en el aire con cada paso que Jesús daba hacia la ciudad santa. Él, conocedor de cada línea de la Escritura, no era ajeno a ese destino. Sabía que su entrada a Jerusalén no sería una más, sino la manifestación tangible de esa esperanza milenaria. Pero no lo haría montado en un corcel de guerra ni acompañado de ejércitos. Su reino no era como los de este mundo. Su trono no era de oro, sino de madera, y su corona no de laurel, sino de espinas. Aquel día, Betania rebosaba de vida. Marta se movía entre las hijas y el aroma del pan horneado, mientras María, siempre a los pies del Maestro, parecía intuir que algo grande se avecinaba. Lázaro, el hermano resucitado, se sentaba en silencio, observando al rabí con una mezcla de amor y reverencia. Muchos acudían solo para ver con sus propios ojos al hombre que había vuelto de entre los muertos, otros para espiar los movimientos del Galileo que incomodaba al Sanedrín, porque no todos celebraban su poder. Los fariseos murmuraban entre dientes y los principales sacerdotes comenzaban a fraguar silenciosamente sus planes de condena. La presencia de Jesús se había vuelto una amenaza para el orden religioso, una grieta en el sistema cuidadosamente mantenido por décadas. Aquella mañana, Jesús llamó a 2 de sus discípulos en privado y les dio una instrucción en apariencia sencilla, pero cargada de simbolismo: id a la aldea que está enfrente. Y tan pronto como entréis, hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y luego los devolverá. No era un acto improvisado.
Era la activación misma de la palabra profética. Jesús, en su omnisciencia, ya sabía dónde estaba el animal, pero más aún, sabía lo que ese acto representaría, la declaración pública de su identidad mesiánica. Los discípulos, sin comprender del todo, obedecieron y, como había dicho el maestro, hallaron el pollino y lo trajeron. Sobre aquel animal humilde extendieron sus mantos. Como una improvisada silla real, Jesús se montó en él con la solemnidad de un rey que no necesitaba estandartes para ser reconocido. Los demás, al ver lo que sucedía, comenzaron a extender también sus capas sobre el camino, como en los días antiguos cuando los israelitas aclamaban a sus reyes. Otros tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro, gritando con fuerza: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». El aire vibraba con una mezcla de esperanza y fervor. Aquellos gritos no eran solo alabanzas, eran también súplicas disfrazadas. «Sálvanos ahora», gritaban, creyendo que Jesús estaba a punto de levantarse en armas, de sacudir el yugo romano y devolver la gloria al trono de David. Pero el Nazareno, que conocía el corazón de cada hombre, sabía que esa aclamación estaba teñida de expectativas erradas. Lo recibían como rey, sí, pero no comprendían de qué reino hablaba. Su corona no sería impuesta por los hombres, sino entregada por el Padre. Su trono no se levantaría sobre enemigos vencidos, sino sobre el sacrificio de su vida. A medida que el grupo avanzaba por el camino que descendía del Monte de los Olivos hacia Jerusalén, las puertas de la ciudad se abrían, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ángeles invisibles se apostaban en los cielos y las huestes celestiales observaban el cumplimiento del plan eterno. No era solo un viaje humano, era el cumplimiento de siglos de espera, de oraciones, de promesas. Los fariseos, al ver el creciente clamor del pueblo, se acercaron a Jesús y le dijeron con rostro endurecido: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él, con mirada firme, respondió: «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». Aquella declaración fue más que una respuesta desafiante. Era una verdad cósmica. Todo el universo reconocía quién era el que entraba en Jerusalén aquel día. Las piedras, los árboles, los cielos mismos sabían que el Rey de Gloria venía. Sin embargo, el corazón humano, enceguecido por sus propias ideas y anhelos, no lograba ver más allá de sus expectativas. Así avanzó Jesús, entre cantos y ramas, entre risas y lágrimas ocultas, hacia el destino que sabía inevitable. Jerusalén se levantaba majestuosa ante él, con sus muros bañados por la luz del atardecer, pero en lugar de sonreír, el maestro lloró, no por temor al dolor que le aguardaba, sino por la ciudad que no entendía la hora de su visitación. El viaje no había hecho más que comenzar, y aunque parecía una marcha de victoria, en lo profundo ya resonaba el eco de la traición, la soledad y la cruz. Pero incluso entonces, la profecía seguía avanzando, porque cada paso de Jesús era una declaración silenciosa: el verdadero rey había llegado. No para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Apenas unas jornadas antes de que el eco de los «Hosana» resonara por los muros de Jerusalén, una conmoción aún mayor había estremecido las aldeas cercanas. En Betania, donde el polvo de los caminos se mezclaba con las lágrimas del duelo, un milagro inesperado sacudió no solo la fe de quienes presenciaron aquel hecho, sino también los cimientos espirituales y políticos de toda Judea. Lázaro, el amigo amado de Jesús, había muerto, yacía en el sepulcro hacía ya 4 días. La muerte, implacable y silenciosa, había sellado su destino.
hasta que la voz del Hijo de Dios rasgó el silencio del sepulcro con un grito que no solo quebró la piedra, sino también el velo entre el cielo y la tierra: Lázaro, ven fuera. Y él salió. Los ojos incrédulos de los testigos no podían comprender lo que veían. El cuerpo que había comenzado a descomponerse emergía envuelto en vendas, con el rostro cubierto por un sudario. El aire mismo se cargó de algo más que asombro: era reverencia, temor y esperanza condensadas en un solo instante. Aquellos que lloraban junto a Marta y María pasaron del llanto al estupor, y del estupor al testimonio ferviente. No tardaron en correr, algunos a Jerusalén, otros a Jericó, a Galilea, a donde pudieran contar lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Porque aquel no era un rumor, era real. Un muerto había sido devuelto a la vida con una palabra. La noticia llegó como una llama encendida por los vientos de la profecía. Quienes escuchaban no podían permanecer indiferentes. Había algo diferente en este hombre de Nazaret. No solo hablaba con autoridad, tenía poder sobre la vida y la muerte. Y si él podía levantar a un muerto, ¿no era entonces el Mesías prometido? ¿No era él aquel de quien Isaías había dicho que abriría los ojos de los ciegos, destaparía los oídos de los sordos y soltaría la lengua de los mudos? Ahora, incluso los sepulcros obedecían su voz. Los corazones comenzaron a inflamarse de expectativas mesiánicas. Se multiplicaban los murmullos, los comentarios en las plazas, los susurros en los pasillos del templo, y entre la multitud se gestaba algo más poderoso que la fe: la esperanza de un nuevo amanecer para Israel. Pero no todos se regocijaban. En el corazón del Sanedrín, aquel consejo formado por ancianos, escribas y sumos sacerdotes, la noticia no fue recibida con alegría, sino con alarma. El poder de Jesús ya no era una cuestión teológica, era una amenaza real. El sumo sacerdote de aquel año, Caifás, convocó una reunión urgente. El ambiente estaba cargado de tensión. Algunos fariseos estaban ya decididos a actuar. Los saduceos, aunque menos espirituales y más políticos, coincidían en algo: si aquel hombre seguía haciendo milagros, todo el pueblo creería en él, y eso provocaría la ira de Roma. Si le dejamos así, todos creerán en él, dijo uno de los ancianos, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El miedo los unía, pero también los cegaba. No veían en Jesús al Salvador, sino al detonante de una posible catástrofe. Entonces Caifás, con voz seca y segura, pronunció palabras que resonarían con ecos proféticos más allá de su propia intención: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Sin saberlo, aquel hombre hablaba con la boca del destino, porque en su deseo de preservar su posición, estaba declarando la entrega del único que realmente podía salvar a Israel, y no solo a Israel, sino al mundo entero. Desde ese día, decidieron matarlo. El milagro de Lázaro no solo marcó un antes y un después en la percepción del pueblo, también aceleró los engranajes de la traición, porque el poder de la vida en manos de un hombre tan libre, tan incorruptible, tan amado, era inaceptable para aquellos que habían construido su influencia sobre el control del pueblo. Jesús no pedía monedas, no vendía perdones, no negociaba con los poderosos. Él solo hablaba la verdad. Y la verdad, cuando entra en los lugares oscuros del alma, arde. Entre tanto, Lázaro se convirtió en testimonio viviente. No decía mucho, no hacía falta. Su sola presencia era una predicación silenciosa. Cada mirada que se posaba sobre él se encontraba con la evidencia de lo imposible.
Muchos llegaban a Betania no solo para ver a Jesús, sino también para contemplar al hombre que había regresado del reino de los muertos. Su vida era ahora un faro que atraía multitudes, y con ellas, aún más peligro para los líderes religiosos. Juan escribiría después que incluso tramaron matar a Lázaro, porque muchos judíos creían en Jesús a causa de él. Mientras tanto, Jesús, consciente del creciente peligro, no retrocedió, al contrario, avanzaba hacia Jerusalén como un cordero que camina voluntariamente al sacrificio. Cada paso estaba impregnado de un propósito eterno. Sabía que no era el milagro de Lázaro lo que terminaría de conmover al pueblo, sino otro milagro mayor, su propia resurrección. Pero antes, debía entrar en la ciudad santa, donde lo aclamarían como rey, en menos de una semana. Lo rechazarían como criminal. Lázaro, Marta y María lo miraban partir aquella mañana con los ojos bañados en una mezcla de orgullo y tristeza. Sabían que algo se acercaba, algo grande, algo irreversible, pero también sabían, en lo profundo de su fe, que el Maestro no había venido a comenzar algo, sino a cumplirlo, y aunque las sombras comenzaban a alargarse sobre los caminos de Judea, la luz que caminaba hacia Jerusalén seguía brillando con más fuerza que nunca. Porque los muertos habían comenzado a levantarse y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El sol descendía lentamente desde el cenit cuando la figura majestuosa del Monte de los Olivos se delineaba contra el cielo claro de la primavera. Desde allí, la vista hacia Jerusalén era como una pintura viva. La ciudad se alzaba sobre sus colinas como una novia vestida de gala, con el templo brillando en el centro como una joya sagrada. El bullicio de la multitud ya se sentía desde la distancia. Los caminos que llevaban a la Puerta Dorada se llenaban de peregrinos venidos de todas partes para la celebración de la Pascua. Pero esta vez había algo diferente en el aire. No era solo la expectativa de la fiesta, sino un rumor profundo que se esparcía como perfume por las calles: Jesús viene. El Hijo de David está entrando en Jerusalén. Jesús, sabiendo el peso de cada gesto, había elegido su montura no al azar, sino con la precisión de quien cumple una escena ya escrita. No entraría caminando como un profeta errante. No montaría un caballo de guerra como los reyes paganos. Escogió un asno joven y nunca montado, símbolo de humildad, de paz, de servicio. Era la viva representación de las palabras antiguas de Zacarías que aún susurraban entre los rollos de las sinagogas: «He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Aquel que había formado los cielos y la tierra ahora descendía hacia la ciudad sobre una criatura sencilla. Como si el Rey del universo se envolviera en la túnica de la humildad para conquistar. No por la espada, sino por el corazón. A medida que avanzaba, los discípulos, nerviosos pero llenos de gozo, extendían sus mantos sobre el suelo, como lo hacían los antiguos israelitas cuando coronaban a un rey. Era un gesto de rendición, de honor, de reconocimiento, y la multitud, contagiada por la fe y el fervor, comenzó a cortar ramas de palma y a agitar las hojas al viento, clamando con voces que se entrelazaban como un río creciente: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». No era solo una bienvenida, era una declaración. Estaban proclamando a Jesús como el Mesías, el heredero del trono de David, el rey esperado durante siglos. Cada palma ondeada era como una espada simbólica levantada contra la opresión. Cada grito de «Hosana», que significa «Sálvanos ahora», era una súplica ardiente. El pueblo anhelaba libertad, no solo del yugo de Roma,
sino de las cadenas invisibles que los habían mantenido atados a siglos de dolor. Silencio profético y corrupción. Ellos veían en Jesús al libertador que al fin traería la restauración del reino de Israel. Pero no comprendían que el reino que él traía era invisible a los ojos humanos. Un reino que no se edificaría con piedras ni con espadas, sino con corazones transformados por el amor, la justicia y la verdad. Los fariseos, dispersos entre la multitud, apretaban los dientes con creciente desesperación. El pueblo estaba perdiendo el control. Habían visto hombres proclamando mesianismo antes, pero ninguno con tal poder. Ninguno que hablara y obrara como Jesús. Se acercaron al maestro entre la confusión y le exigieron con severidad: reprende a tus discípulos. Pero él, con la serenidad de quien conoce el final desde el principio, les contestó con palabras que retumbaron como trueno divino: os digo que si estos callan, las piedras clamarán, porque aquel momento no era solo un acto humano, era un evento cósmico. La creación entera reconocía al Rey que venía en nombre del Altísimo. Las piedras, los árboles, el viento, todo estaba alineado en honor al que cabalgaba hacia su destino. Los niños cantaban, los ancianos lloraban, las mujeres aplaudían con ramas en las manos. Era como si el alma de Israel despertara de un largo letargo. Jerusalén se estremecía con cada paso del asno, y aunque muchos no lo comprendían, los cielos lo sabían: el príncipe de la paz, el príncipe anunciado por Isaías, entraba en su ciudad, no con ejército, sino con lágrimas contenidas, porque aunque lo aclamaban hoy, pronto lo entregarían. Aunque lo reconocían como Salvador, pronto clamarían por su sangre. El contraste era profundo. Mientras el pueblo gritaba victoria, Jesús observaba la ciudad con ojos llenos de dolor. Se detuvo, miró sus murallas, sus casas, su templo, y lloró. Sí, el rey lloró porque sabía que Jerusalén no entendía la hora de su visitación. No comprendía que ese día se cumplía la promesa que los profetas habían anunciado durante siglos. No sabían que estaban ante el Cordero de Dios, el único capaz de ofrecer paz verdadera, no por medio de pactos políticos, sino a través del sacrificio eterno. Y así, entre palmas y alabanzas, Jesús cruzó las puertas de la ciudad. Los cánticos siguieron resonando, pero la tensión espiritual ya comenzaba a crecer como una nube negra en el horizonte. Los enemigos se replegaban, pero no se rendían. Lo que para la multitud era un triunfo, para el infierno era una amenaza. El Mesías había entrado a Jerusalén, no para tomar el trono de piedra, sino para ascender al madero del sacrificio. La multitud aún no lo sabía, pero el reino ya había comenzado. Y su rey, humilde y glorioso, cabalgaba no hacia la coronación de oro, sino hacia la corona de espinas. Y aún así, no dejó de avanzar, mientras las aclamaciones del pueblo aún resonaban por las empedradas calles de Jerusalén. En el corazón de muchos comenzaba a crecer una pregunta que no se atrevía aún a ser pronunciada en voz alta: ¿cuándo comenzaría el levantamiento? Porque si Jesús era verdaderamente el Mesías, entonces debía alzarse en armas. Debía declarar la independencia del pueblo de Dios. Debía expulsar a los romanos como Moisés derrotó a Faraón, como David humilló a los filisteos. No era solo un deseo, era una esperanza alimentada por generaciones, una expectativa construida con fragmentos de antiguos rollos, interpretaciones fervientes y anhelos nunca satisfechos. El pueblo judío vivía bajo la sombra opresiva de Roma, un imperio que no solo los dominaba con leyes y tributos, sino que pisoteaba su dignidad, profanaba su tierra y ridiculizaba su fe. Los soldados romanos, arrogantes y armados,
Recorrían las calles con autoridad brutal. Las estatuas de los emperadores adornaban ciudades que una vez fueron santas. El pueblo de Dios, que había sido cabeza de naciones, ahora era cola, humillado, esperando una liberación que parecía no llegar jamás. Pero en el corazón de las Escrituras había promesas. Y esas promesas eran como fuego en los huesos del pueblo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Así había escrito Isaías muchos siglos antes. Y también Daniel, en sus visiones apocalípticas, hablaba de un hijo del hombre que vendría con las nubes del cielo, a quien se le daría dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvieran. Ese lenguaje, cargado de poder y majestad, había sido interpretado una y otra vez como una descripción del Mesías guerrero. Un líder invencible, un libertador político, un conquistador divino. De generación en generación, el imaginario colectivo del pueblo fue moldeando esa figura esperada. Y así, cuando Jesús realizó señales prodigiosas, cuando sanó a los enfermos, cuando habló con autoridad como ninguno antes, muchos vieron en él el cumplimiento de aquellas profecías, pero lo veían a través del lente de sus propias necesidades terrenales. Anhelaban una espada en su mano, una rebelión en su boca, una legión de ángeles detrás de él. Esperaban que hiciera caer fuego del cielo, que resucitara ejércitos como Elías o destruyera fortalezas como Josué. Pero Jesús no hablaba de guerra, sino de perdón. No alzaba la voz para convocar a la lucha, sino para llamar al arrepentimiento. Esa diferencia sutil, pero profunda, comenzó a generar una grieta entre la figura del Mesías que el pueblo imaginaba y la verdadera identidad del Mesías que tenían ante sí. Jesús no se adecuaba al molde que ellos habían construido. No buscaba tronos ni alianzas ni rebeliones. Su mensaje era claro: mi reino no es de este mundo. Y aunque esas palabras eran tan poderosas como una espada afilada, también resultaban desconcertantes para quienes ansiaban una revolución tangible. Incluso sus propios discípulos no escapaban a esta confusión. Pedro, en una ocasión, había tomado a Jesús aparte para reprenderlo cuando el Maestro anunció su muerte. «Señor, que eso no te acontezca», decía con desesperación, porque para Pedro, como para muchos otros, el Mesías no podía morir, no debía sufrir, tenía que vencer. Pero Jesús, con una mirada que atravesaba el alma, le respondió: «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Este choque entre la expectativa humana y el propósito divino se convirtió en una tensión latente durante toda la semana. Día tras día, Jesús enseñaba en el templo, hablaba en parábolas, hablaba del reino, sí, pero era un reino que crecía como semilla, que se extendía como levadura, que nacía en el corazón, y el pueblo escuchaba, pero no entendía. Esperaba una trompeta y recibía silencio. Esperaba armaduras y encontraba palabras de mansedumbre. Esperaba conquistas y oía hablar de servir al enemigo, de amar al opresor, de entregar la otra mejilla. Algunos empezaron a dudar, otros se impacientaban. La entrada triunfal del domingo aún estaba fresca, pero con cada día que pasaba sin que Jesús se declarara líder de la insurrección, con cada parábola que hablaba de sufrimiento en vez de gloria, las dudas crecían como sombras en los corazones. ¿Y si no era él? ¿Y si este Nazareno no era el Mesías que esperaban? El gran error del pueblo no fue esperar la venida del Mesías, sino no reconocerlo cuando estuvo frente a ellos.
Sus corazones estaban preparados para un rey de guerra, pero no para un rey que lavara pies. Querían un león que rugiera contra Roma, pero no un cordero que se ofreciera en sacrificio. Jesús no vino a tomar el trono, sino a cargar la cruz. No vino a destruir enemigos, sino a morir por ellos. Y mientras el fervor de la entrada triunfal comenzaba a desvanecerse y las voces de «Hosana» se silenciaban ante el misterio de un Mesías que no cumplía sus expectativas. El destino ya se estaba sellando. El mismo pueblo que había extendido mantos para que Jesús pasara, pronto entregaría su espalda al látigo romano. Porque cuando la verdad no se ajusta a nuestras ideas, muchas veces la rechazamos, aunque esté vestida de amor y montada en un asno. Pero Jesús, el verdadero Mesías, no cambió su curso. Él no vino a cumplir la voluntad de los hombres, sino la del Padre. Y aunque el mundo no lo entendió y los suyos no lo recibieron, Él no se detuvo, porque su reino no necesitaba espadas, sino corazones dispuestos, y esos, tarde o temprano, serían conquistados. Aquel lunes amaneció claro y la ciudad de Jerusalén aún palpitaba con los ecos del día anterior. Los caminos polvorientos seguían marcados por las pisadas del asno, los mantos caídos y las ramas ya marchitas de palma que testificaban la gloriosa entrada del día previo. Pero mientras los corazones del pueblo aún debatían si Jesús era verdaderamente el libertador esperado, el nazareno se dirigía con paso firme hacia el corazón mismo del judaísmo, el templo. Era temprano y el recinto comenzaba a llenarse con el ir y venir de los comerciantes, los cambistas, los compradores. La Pascua se acercaba y con ella, el aumento vertiginoso del tráfico comercial. En el atrio de los gentiles, animales para el sacrificio, palomas, corderos, bueyes, se ofrecían a precios inflados. Los cambistas, con sus mesas cargadas de monedas extranjeras, se aprovechaban de los peregrinos que venían de lejos y necesitaban cambiar su dinero por la moneda del templo para comprar las ofrendas exigidas por la ley. El ambiente, más que sagrado, olía a mercado. Jesús, al cruzar los portones exteriores, no se detuvo a admirar la arquitectura ni a contemplar la belleza de los muros revestidos de mármol. Sus ojos, como llamas encendidas, escudriñaron el lugar con una indignación santa. Lo que debía ser casa de oración para todas las naciones se había convertido en un centro de lucro, en una cueva de ladrones donde lo espiritual era prostituido por intereses materiales. Y entonces, sin aviso ni advertencia, el Rey de Gloria desató su justa ira. Las mesas comenzaron a volar. Las monedas saltaban al suelo con un estrépito metálico, rodando entre los pies sorprendidos de los presentes. Las sillas caían, los animales corrían despavoridos y los gritos se mezclaban con el ruido del látigo de cuerdas que Jesús había trenzado con sus propias manos. No era la furia de un hombre fuera de control. Era la ira santa de Dios hecho carne que no toleraba ver su santuario profanado. Su voz, potente y quebrada por el dolor, resonó entre las columnas. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquel acto no fue una simple protesta, fue una declaración profética. Jesús no solo expulsaba a los comerciantes, estaba denunciando un sistema entero que había perdido su norte. El templo, que debía ser el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, se había convertido en un símbolo de control, hipocresía y poder corrupto. Los líderes religiosos lo habían transformado en su bastión, su fortaleza económica, su arma para manipular conciencias y mantener su dominio. Pero el Nazareno, en un solo acto, desnudó su falsedad ante todos. Para los fariseos,
saduceos y principales sacerdotes. Lo que acababa de suceder fue una ofensa imperdonable. El golpe había sido directo, no solo a su estructura de poder, sino a su bolsillo. Jesús había atacado el negocio más lucrativo de la religión, y lo había hecho sin miedo, sin pedir permiso, sin disfrazar su intención. Era el profeta que no se vendía, el Mesías que no buscaba favores, el Hijo que hablaba en nombre del Padre. Y con ese acto, firmó su sentencia. Desde ese momento, ya no se hablaba de desacreditarlo, se hablaba de matarlo. Pero mientras los líderes del templo se llenaban de rabia, algo insólito sucedía. Los ciegos y los cojos se acercaban a Jesús en medio del caos, y él los sanaba, mientras unos recogían monedas del suelo con avaricia. Otros recibían vista, movilidad, esperanza. Era como si el templo estuviera siendo restaurado en su propósito original, un lugar donde Dios se encuentra con los quebrantados, donde los olvidados son sanados, donde la misericordia reemplaza la opresión. Los niños comenzaron a cantar nuevamente, Hosana al Hijo de David, y los sacerdotes, al oírlos, se indignaron aún más. ¿Oyes lo que estos dicen?, le reclamaron. Pero Jesús, con la paz de quien camina en la verdad, les respondió citando el Salmo: sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces, sin más palabras, Jesús salió del templo, pero ya nada sería igual. Aquel acto fue como una antorcha arrojada en medio de una estructura seca. No era solo una limpieza simbólica, sino una sentencia. El sistema que había olvidado a Dios estaba condenado. En unos pocos días, el velo de ese templo se rasgaría de arriba abajo, pero ahora, lo que Jesús había hecho era una advertencia viva, una sacudida, una señal de que el tiempo del juicio había comenzado. Aquella noche, mientras las calles se llenaban de rumores y el consejo se reunía en la oscuridad para tramar su muerte, Jesús descansaba fuera de la ciudad, como los profetas rechazados antes que él. Sabía que el precio de la verdad era alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. Porque antes de entregar su cuerpo a la cruz, debía mostrar al mundo que el templo no es el lugar donde el dinero cambia de manos, sino donde el corazón se encuentra con Dios. Y ese fuego que encendió entre columnas no se apagaría jamás. El bullicio de la ciudad no cesaba. Era la semana de la Pascua y las calles de Jerusalén se desbordaban con peregrinos, comerciantes y soldados que vigilaban atentos desde cada rincón. Pero entre los muros del templo, en los pasillos de mármol y bajo los patios donde ardía el incienso, no se oía ya el canto puro de Hosana. El fervor de la entrada triunfal se había diluido como el rocío bajo el sol del mediodía. Quedaba en el aire una tensión espesa, un silencio que no era ausencia de palabras, sino un campo cargado de expectativas rotas, miradas desconfiadas y corazones divididos. Jesús, sin embargo, no se escondía. Desde temprano cada día, subía al templo y enseñaba abiertamente. Su voz resonaba entre columnas. Sus palabras desafiaban estructuras invisibles. No hablaba como los escribas, sino con la autoridad de quien conoce el corazón del Padre. El pueblo se reunía para escucharlo, muchos aún fascinados por su sabiduría, otros simplemente curiosos. Pero entre ellos se escondían espías, hombres disfrazados de piedad, con rostros serios y rollos de la ley bajo el brazo. Eran enviados del Sanedrín, no para aprender, sino para atrapar al nazareno en sus propias palabras, como quien tiende una red a un pez escurridizo. Los fariseos, celosos guardianes de la ley oral, fueron los primeros en acercarse. Rodearon a Jesús con aparente cortesía, pero con intenciones afiladas. Maestro,
Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César, o no? Una pregunta envenenada, una trampa bien tejida. Si decía que sí, perdería el favor del pueblo que odiaba el yugo romano. Si decía que no, podrían acusarlo ante las autoridades imperiales como agitador. Pero Jesús, con calma celestial, pidió una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó, levantando el denario. Del César, respondieron ellos inseguros. Entonces, con una claridad que atravesó la hipocresía como espada, dijo, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y sus palabras, más que resolver la pregunta, expusieron el error de sus corazones. No entendían que el verdadero problema no era el tributo, sino la idolatría oculta, la lealtad dividida entre el reino de Dios y los intereses del mundo. Se retiraron desconcertados, derrotados, pero otros vinieron tras ellos, los saduceos, aquel grupo aristocrático que negaba la resurrección de los muertos. Intentaron desafiarlo con un caso absurdo sobre una mujer casada 7 veces, buscando ridiculizar la esperanza de la vida eterna. Pero Jesús, con voz serena, les reveló que en la resurrección no se vive según los esquemas terrenales. Y los reprendió diciendo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Les mostró que aún en el Pentateuco, al que ellos se aferraban, Dios se revelaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No de muertos, sino de vivos. La multitud, maravillada, se estremecía. El nazareno hablaba con una sabiduría que ni los más entrenados podían refutar. Pero no era solo su lógica lo que los desarmaba. Era su verdad, una verdad que no apelaba a la retórica, sino que golpeaba directamente en el alma. Y mientras los líderes religiosos callaban, humillados en público, el resentimiento en sus corazones se inflamaba como un volcán a punto de estallar. Fue entonces cuando Jesús, tras silenciar a sus adversarios, lanzó su propio desafío. En un discurso encendido, elevó su voz como los antiguos profetas y, con firmeza inquebrantable, pronunció lo que ningún otro se atrevía a decir: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!». Los acusó de atar cargas pesadas sobre los hombros del pueblo, de limpiar el exterior de la copa mientras el interior estaba lleno de robo y desenfreno, de adornar los sepulcros de los profetas a quienes sus padres habían asesinado. Cada palabra era como un martillo sobre el altar de su falsa religiosidad. Los rostros de los líderes, impávidos al principio, se tornaron en máscaras de furia contenida. Sabían que el pueblo los miraba. Sabían que su prestigio se desmoronaba frente a los ojos de todos, pero no podían hacer nada. Todavía no. Y mientras el sol descendía sobre los techos dorados del templo, Jesús cerró su enseñanza con un lamento que heló los corazones de los presentes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Sus palabras no eran de condena ciega, sino de un amor herido. Era el grito del padre que ve a su hijo alejarse. Era el suspiro del esposo rechazado. Era la voz del Creador llamando una vez más a la ciudad que lo rechazaba. Y la ciudad guardaba silencio. Un silencio que no era vacío, sino la antesala del juicio. Jesús se retiró del templo. Nadie lo detuvo. Nadie lo aclamó. Los días de los aplausos se desvanecían, y en su lugar quedaba una tensión creciente, un clamor invisible que comenzaba a empujar todo hacia un final inevitable. Y así,
mientras las lámparas se encendían una a una en la ciudad santa. Los corazones comenzaban a cambiar. El pueblo que antes lo seguía, ahora dudaba. Los que lo habían vitoreado, lo observaban con confusión, y los que ya lo odiaban, terminaban de decidirse. La calma aparente ocultaba la tormenta. La serpiente ya se deslizaba entre los pasillos del templo. Y Jesús, aún sabiendo lo que vendría, continuaba en silencio, firme, con la mirada fija en la cruz que lo aguardaba, porque él no vino a ganar debates, sino almas, y cada palabra que pronunciaba era una semilla plantada en el campo de la eternidad. En los rincones más oscuros del alma humana se gestan los actos más incomprensibles. Y entre los rostros que acompañaron a Jesús desde el principio, hubo uno cuya sombra se extendió hasta el mismo corazón de la traición. Su nombre era Judas Iscariote, y aunque la historia lo recordaría como el traidor, su caída no ocurrió de un momento a otro, sino que fue lenta, sutil, como una grieta que se forma en silencio hasta quebrar por completo. Judas no era un extraño, era uno de los 12, elegido por Jesús mismo. Caminó junto al Maestro por los polvorientos caminos de Galilea, compartió el pan en múltiples mesas, presenció milagros que desafiaban la lógica humana, vio a los leprosos ser sanados, a los demonios huir con solo una palabra, al mar calmarse ante la voz del rabí, y sin embargo, algo en su interior nunca se rindió por completo al reino que Jesús anunciaba. Muchos han pensado que Judas traicionó por avaricia, por las 30 piezas de plata que los líderes religiosos le ofrecieron. Pero ese pago, aunque vergonzoso, no explica del todo su motivación. No era una cantidad exorbitante ni una riqueza que justificara su decisión. El verdadero motivo parecía más profundo, más enraizado en la desilusión. Judas, como tantos otros, esperaba algo diferente del Mesías. Esperaba revolución, poder, justicia inmediata. Quizás al principio vio en Jesús al líder perfecto para encabezar un levantamiento contra Roma, su sabiduría, su carisma, su autoridad espiritual. Todo parecía indicar que pronto se levantaría un nuevo reino, tangible, visible, irrefutable. Pero a medida que el tiempo pasaba, las señales comenzaron a contrariar sus expectativas. En vez de reunir un ejército, Jesús hablaba de amar al enemigo. En vez de planear una rebelión, enseñaba a poner la otra mejilla. En lugar de conquistar territorios, buscaba corazones. Y cuando entró en Jerusalén, no fue con una espada, sino con mansedumbre. La purificación del templo no fue el inicio de una insurrección, sino un acto profético. Y luego vino el silencio tenso de los días siguientes, el constante llamado al arrepentimiento, las parábolas del reino espiritual. Nada se acercaba al Mesías que Judas había idealizado. Aquella diferencia entre el Mesías que imaginaba y el Mesías que tenía ante sí se volvió insoportable. El corazón de Judas comenzó a endurecerse, y donde antes había admiración, ahora brotaba desencanto. Donde antes había fe, ahora surgía cálculo. Y cuando su mente se cerró al verdadero propósito de Jesús, las palabras del Maestro comenzaron a parecerle vacías, desconectadas de la realidad. Fue entonces cuando buscó a los enemigos de su Señor. No lo hizo en público, no con gritos ni amenazas. Lo hizo en secreto, en la penumbra, como todo lo que nace de la oscuridad. Los principales sacerdotes y ancianos, que buscaban una forma discreta de arrestar a Jesús sin provocar una revuelta, vieron en Judas la oportunidad perfecta. Cuando él se presentó con la oferta helada en sus labios, ellos no dudaron, le pesaron la plata en la mano y el trato quedó sellado. Desde aquel instante,
Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregar a su maestro. Pero incluso en su traición, Judas era un reflejo de muchos. Porque no fue el único que se sintió decepcionado. Muchos del pueblo, al ver que Jesús no tomaba el poder por la fuerza, comenzaron a retirarse. La multitud que lo había aclamado en su entrada triunfal comenzaba a volverse indiferente, o incluso hostil. Y no porque Jesús les hiciera daño, sino porque no cumplía sus expectativas. Porque no se ajustaba al molde de su deseo. Era más fácil rechazarlo que rendirse a su reino invisible. Judas, entonces, no fue solo un traidor. Fue un símbolo, una advertencia viva de lo que sucede cuando el corazón se aferra más a sus propias ideas de Dios que a Dios mismo. Cuando el orgullo, la ambición o la frustración ocupan el trono del alma, incluso la cercanía con la verdad se convierte en un terreno árido. Jesús lo sabía desde el principio. En más de una ocasión insinuó que entre los 12 había uno cuyo corazón no estaba con él. Y aún así, no lo rechazó, le lavó los pies, lo llamó amigo, lo alimentó en la mesa, le ofreció amor hasta el final, porque el Hijo del Hombre no vino a rechazar a los que dudan, sino a darles la oportunidad de volver. Pero Judas, cegado por su desilusión, eligió el camino sin retorno. Aquel acto no fue solo una traición personal, fue el punto de quiebre, la caída que puso en marcha el engranaje final. Desde ese momento, la pasión de Cristo no fue solo una profecía en curso, sino una realidad inevitable. El beso del discípulo pronto se convertiría en la señal que abriría las puertas de la muerte. Y mientras Judas guardaba en su bolsa el precio de su traición, el maestro, en silencio, seguía amando al que lo entregaría. Porque así es el reino que Judas no comprendió, un reino donde el rey muere por aquellos que lo traicionan. Esperando que aún en el último instante comprendan que el verdadero poder no está en imponer la voluntad, sino en entregar la vida. Los días que siguieron a la purificación del templo fueron como un cielo previo a la tormenta, tranquilos por fuera, pero cargados de electricidad en el aire. Jesús seguía caminando entre el pueblo, enseñando, curando, mirando a los ojos a quienes se cruzaban con él. Y sin embargo, algo había cambiado, ya no lo seguían multitudes como antes. Las voces de admiración se habían vuelto susurros de duda. Y los fariseos, acechando desde las sombras, buscaban cada día una excusa más para condenarlo. Pero él no se detenía. Sabía que su tiempo se acortaba y, como buen sembrador, lanzaba las semillas del reino con mayor intensidad. Sus enseñanzas se volvían más densas, más reveladoras, más penetrantes. Ya no hablaba solo de ovejas perdidas o de semillas cayendo en tierra, sino de herederos, viñedos y juicios. Las parábolas se convirtieron en espejos que reflejaban la hipocresía de quienes decían servir a Dios pero lo rechazaban con sus actos. Una de ellas, especialmente, fue como un rayo en pleno templo, la parábola de los labradores malvados. Con voz firme, Jesús narró cómo un hombre plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y luego la arrendó a labradores antes de marcharse lejos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió a sus siervos para recoger los frutos, pero los labradores los golpearon, los apedrearon y mataron. Una y otra vez, el dueño enviaba mensajeros, y una y otra vez recibía violencia como respuesta. Finalmente, decidió enviar a su propio hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero al verlo venir, los labradores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y así lo hicieron. El silencio que siguió fue absoluto. Todos sabían de qué hablaba.
El dueño era Dios. Los siervos, los profetas enviados generación tras generación. El Hijo era Él. Jesús estaba narrando su propia historia. Y al hacerlo, estaba mostrando la dureza de corazón de Israel, y en especial de sus líderes. Era una parábola, sí, pero no había nada de suave en ella. Era un juicio en forma de historia, una sentencia envuelta en imágenes. Y cuando terminó, Jesús preguntó, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Y el pueblo, sin darse cuenta de que hablaban de sí mismos, respondió, a los malvados los destruirá sin piedad, y arrendará la viña a otros labradores que le den los frutos a su tiempo. Jesús asintió con solemnidad y concluyó citando el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Paréntesis que abre ... paréntesis que cierra. El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca sus frutos. Aquellas palabras no cayeron como enseñanza, sino como juicio. Los fariseos y principales sacerdotes comprendieron que hablaba de ellos. No había lugar a malentendidos. Jesús los había desnudado delante de todos. Ellos, los guardianes de la ley, los expertos en las Escrituras, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, estaban siendo señalados como los asesinos del Hijo, y en vez de arrepentirse, endurecieron aún más sus corazones. Porque nada duele más que una verdad que no estamos dispuestos a aceptar. Y es que el reino que Jesús anunciaba no se parecía en nada al que esperaban. Era un reino que comenzaba en el corazón, no en el palacio. No tenía ejércitos, sino compasión. No buscaba enemigos para destruir, sino pecadores para restaurar. No operaba desde el poder, sino desde el servicio. Era un reino silencioso como la levadura en la masa, pequeño como una semilla de mostaza, escondido como un tesoro en el campo. Y eso no era lo que querían oír. El pueblo deseaba señales claras, victorias visibles, gloria inmediata. Querían un Mesías que venciera, no uno que sufriera. Pero Jesús les hablaba de perder para ganar, de morir para vivir, de cargar una cruz en vez de blandir una espada. ¿Cómo aceptar algo así? ¿Cómo rendirse ante un rey que no imponía, sino que invitaba? Las parábolas, entonces, se volvieron piedras de tropiezo. Para los humildes, eran puertas abiertas al reino. Para los soberbios, eran insultos velados. Y cada historia contada era una nueva división entre los que querían comprender y los que ya habían decidido rechazar. Jesús lo sabía, por eso muchas veces terminaba sus parábolas diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos querían oír, no todos estaban dispuestos para entender, porque entender significaba dejar atrás sus ideas preconcebidas. Significaba aceptar que el reino de Dios era más grande, más profundo y más difícil que cualquier esperanza política o ambición religiosa. Así, mientras las multitudes lo escuchaban con rostros serios y los líderes lo observaban con creciente odio, el maestro seguía sembrando. Sabía que la mayoría no daría fruto aún, pero también sabía que había corazones escondidos, humildes, quebrantados, que estaban captando el mensaje, y por ellos continuaba, porque su reino no era de este mundo, pero estaban haciendo silenciosamente con cada parábola incomprendida, con cada palabra sembrada en medio de un terreno hostil. Y mientras Jerusalén se preparaba para la Pascua, sin saber que el Cordero ya caminaba entre ellos, las parábolas seguían cayendo como lluvia sobre la tierra reseca. Algunos cerrarían sus corazones como piedra, pero otros comenzarían a despertar. Porque aunque era un reino que nadie quiso, era el único que realmente podía salvarlos.
La noche había caído sobre Jerusalén como un velo espeso. Las calles comenzaban a vaciarse y en cada hogar judío, el aroma del pan sin levadura y las especias de la Pascua flotaban en el ambiente. Era una noche sagrada, una noche de memoria donde las familias se reunían para recordar el Éxodo. El día en que Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Pero en un aposento alto, en lo profundo del entramado de la ciudad, algo nuevo estaba a punto de comenzar, algo que cambiaría el curso del tiempo y sellaría un pacto que no estaría escrito en piedra, sino en sangre. Jesús había enviado a Pedro y a Juan con instrucciones precisas: id a la ciudad y encontrad a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguid él. Y donde entre, decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Todo sucedió tal como lo había dicho. Y allí, en un salón amueblado en lo alto de una casa, la mesa fue preparada para la última cena del Cordero con sus amigos más cercanos. Los discípulos llegaron sin comprender del todo la trascendencia de la noche. Sus corazones estaban turbados. Judas, con el brillo del metal ya oculto en su túnica, luchaba con el peso invisible de su decisión. Pedro, siempre impetuoso, llevaba aún en su alma el sueño de la gloria venidera. Los demás, confundidos, esperaban respuestas. Todos presentían que algo extraño estaba por suceder, pero nadie alcanzaba a imaginar cuán profundo sería el giro. Y entonces, el maestro se levantó, tomó una toalla, se ciñó la cintura, llenó una vasija con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. El silencio se volvió espeso, incómodo. ¿Cómo podía el rey arrodillarse como un siervo? ¿Cómo podía el Mesías tocar los pies polvorientos de hombres comunes? Pedro protestó: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús, con mirada de ternura y firmeza, le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Era una lección viva. En su reino, la autoridad se ejerce sirviendo. La grandeza se demuestra arrodillándose. Después del lavado, tomó su lugar en la mesa. Y fue entonces cuando, en medio de las oraciones tradicionales de la Pascua, interrumpió el rito ancestral con palabras nuevas. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego tomó el cáliz y, después de dar gracias, lo pasó diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos. ¿Nuevo pacto? ¿Cuerpo? ¿Sangre? Las palabras no encajaban con el contexto tradicional. Estaban acostumbrados a recordar la sangre del Cordero Pascual en Egipto, pero ahora Jesús hablaba de sí mismo como ese Cordero. El pan que se partía ya no era solo símbolo de aflicción, sino del cuerpo que pronto sería quebrado. El vino, antes señal de gozo y promesa, ahora representaba la sangre de un sacrificio vivo, un pacto sellado no con tinta, sino con el sacrificio del Hijo. No lo entendieron del todo. ¿Cómo podrían? Aún esperaban una restauración nacional. Aún soñaban con tronos a su derecha e izquierda. La cruz no cabía en su teología. El dolor no se mezclaba con su expectativa de gloria. Pero Jesús, en su paciencia divina, les ofrecía más que una lección. Les daba una herencia, porque en aquella mesa, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, estaban haciendo el acto más íntimo de comunión entre Dios y los hombres, la cena del Señor. Jesús sabía que aquella sería su última noche con ellos antes del sacrificio. Y en lugar de impartir estrategias de guerra o discursos de conquista, les entregó pan y vino, les habló de servicio,
de unidad, de amor que trasciende la traición. Les dio una orden: haced esto en memoria de mí, no en memoria de un mártir, sino de un rey que vencería por medio de la entrega, porque su reino no sería proclamado con trompetas, sino con clavos. No levantaría sus banderas sobre muros conquistados, sino sobre una tumba vacía. Incluso entonces, mientras compartían el pan, Jesús habló de uno que lo entregaría: el que moja conmigo la mano en el plato. Ese me entregará. Judas, nervioso, preguntó: ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús, con tristeza en el alma, confirmó en voz baja lo que ya sabía. La traición estaba en marcha, pero el plan de redención también. Nada lo tomaría por sorpresa, ni la traición, ni el abandono, ni la cruz. Todo era parte del nuevo pacto. Y cuando terminaron de cenar, entonaron un himno, aquel canto, quizás uno de los salmos pascuales. Fue la última melodía que Jesús cantó con sus discípulos antes del Getsemaní. Una alabanza que mezclaba adoración con profecía, esperanza con dolor. Salieron del aposento alto hacia la noche oscura, pero en sus corazones resonaban aún las palabras del Maestro. El reino estaba más cerca que nunca, pero no como ellos lo habían imaginado. Había comenzado con pan partido y vino derramado, y pronto, muy pronto, ese símbolo se haría realidad en el madero del Gólgota, donde el Rey sellaría con su sangre el pacto eterno de amor, perdón y vida. Esa cena lo cambió todo, porque desde entonces, cada vez que sus seguidores se reunieran a partir el pan y levantar la copa, recordarían que la victoria del reino no vino por conquista, sino por sacrificio. El eco de los Hosana aún resonaba débilmente en las calles de Jerusalén cuando, tan solo unos días después, una nueva multitud se congregó en el mismo lugar, pero esta vez con un clamor muy distinto: crucifícalo. Los mismos que unos días antes habían extendido sus mantos para que Jesús pasara, ahora levantaban los puños en el aire pidiendo su muerte. Aquellos que agitaban ramas de palma con esperanza en sus ojos, ahora exigían que se soltara a un asesino en lugar del hombre que hablaba de perdón. ¿Qué pudo haber pasado en tan corto tiempo? ¿Cómo se transformó la adoración en odio? ¿La devoción en desprecio? ¿La alabanza en juicio? La respuesta no está solo en la historia, sino en el alma humana. Desde el principio, la relación entre la multitud y Jesús estuvo marcada por la expectativa. Ellos no lo seguían por quién era, sino por lo que creían que haría. Esperaban milagros, pan, liberación política, demostraciones de poder. Vieron en él al Mesías que traería el fin del dominio romano, que restauraría la gloria de Israel, que devolvería a Jerusalén su trono y a ellos su dignidad como nación. Pero conforme pasaban los días, comenzaron a notar que Jesús no se movía en esa dirección. No convocó un ejército, no desafió abiertamente a Roma, no tomó el templo como cuartel general, ni se proclamó rey en los términos que ellos deseaban. En cambio, hablaba de muerte, de entrega, de un reino que no era de este mundo. Lavó pies, se retiró en silencio cuando lo querían hacer rey, se mostró más como un siervo que como un libertador. Y así, la decepción comenzó a abrirse paso como una semilla venenosa en el corazón del pueblo. Los líderes religiosos aprovecharon esta grieta. Los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes. Ellos sabían que no podían arrestar a Jesús a plena luz del día por temor a la reacción del pueblo, pero también sabían algo más profundo: que las masas son volubles, que el fervor sin comprensión puede ser torcido, que el entusiasmo sin raíces se desvanece con el primer viento. Y así, comenzaron a trabajar en silencio, sembrando duda,
distorsionando palabras, sugiriendo que aquel hombre era un blasfemo, un falso profeta, un peligro para la nación. No fue difícil manipular la percepción pública. Bastó una noche de arresto secreto, un juicio improvisado en la oscuridad, acusaciones fabricadas y testigos falsos para comenzar a mover las piezas. Cuando Jesús fue presentado ante Pilato, ya la multitud estaba dividida y muchos de sus seguidores, atemorizados, confundidos, decepcionados, habían desaparecido. El mismo Pedro, que juró estar con él hasta la muerte, lo negó 3 veces antes del canto del gallo, y los demás discípulos, salvo Juan, se dispersaron entre las sombras. La multitud, huérfana de liderazgo verdadero, se dejó llevar por el clamor de los que hablaban con aparente autoridad. Pilato, el gobernador romano, no halló culpa en Jesús. 3 veces declaró su inocencia, pero temía una revuelta. Temía al César más que a su conciencia. Temía perder su puesto, así que recurrió a una antigua costumbre de la Pascua: soltar a un prisionero como gesto de clemencia. Presentó al pueblo 2 figuras: Jesús de Nazaret, el inocente que hablaba de amor, y Barrabás, un sedicioso culpable de homicidio. ¿A quién queréis que os suelte?, preguntó Pilato. La respuesta fue inmediata, rotunda, escalofriante: a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? ¿Llamado el Cristo?, insistió el gobernador, y entonces, como un rugido que atravesó siglos, la multitud gritó: «¡Crucifícalo!». No fue solo un cambio de opinión. Fue un acto consciente de preferir la violencia sobre la paz, el odio sobre el amor, el poder sobre el servicio. Jesús, el Rey de corazones, no le servía más, no cumplía su sueño de gloria terrenal, no se arrodillaba a sus expectativas. Y por eso lo rechazaron. Porque cuando Dios no encaja en nuestros planes, solemos desecharlo. Cuando su voz desafía nuestras ideas preconcebidas, preferimos callarla. Cuando su reino es invisible, preferimos uno que podamos controlar. La psicología de la multitud es frágil, inestable, manipulable. Lo que empezó con emoción se tornó en confusión, luego en frustración y finalmente en ira. Jesús no cambió, pero ellos sí. No entendieron que su reino no venía a imponer, sino a transformar, que su trono era una cruz y su corona de espinas, que su poder no se manifestaba en ejércitos, sino en una entrega total. Les ofreció vida, pero eligieron muerte. Y aún así, no los odió. Mientras lo llevaban al Gólgota, mientras sus espaldas se desgarraban bajo el látigo, mientras la cruz pesaba sobre sus hombros heridos, Jesús no gritó venganza, no maldijo a la multitud que le había dado la espalda. Al contrario, sus labios rotos por la sangre y el polvo pronunciarían las palabras más asombrosas jamás dichas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De Hosana a crucifícalo, hay más que un paso cuando el corazón no está realmente rendido. Pero en medio de ese cambio, Jesús no dejó de amar, porque aunque la multitud lo rechazó, Él no dejó de ofrecerse por ellos. Porque el verdadero rey no se deja definir por los aplausos ni se detiene ante los gritos. Él sigue su camino, aun si ese camino conduce a la cruz. El cielo estaba gris aquella mañana, no por nubes, sino por el peso espiritual que cubría Jerusalén. Era el día en que la justicia sería puesta a prueba frente al juicio más trascendental de la historia. En el pretorio romano, un lugar de mármol y sombras, se alzaba el estrado desde donde Poncio Pilato, procurador de Judea, juzgaría al hombre que había estremecido al mundo con su enseñanza, su poder y su amor. Pilato no era ajeno al caos.
Gobernar una provincia tan tensa como Judea requería nervios de hierro y diplomacia fría. Había aprendido a lidiar con las pasiones religiosas, las revueltas ocasionales y la manipulación constante de los líderes del templo. Pero ese día, algo era distinto. Frente a él estaba Jesús y, aunque su túnica estaba manchada por una noche de arresto y golpes, su mirada era la de un rey que no necesitaba defenderse. Pilato interrogó a Jesús con cierta curiosidad mezclada con escepticismo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, sin rencor ni temor, respondió: tú lo dices. Mi reino no es de este mundo. Aquella respuesta desconcertó al gobernador. No era la respuesta de un revolucionario. No hablaba de guerra, ni de política, ni de venganza. Hablaba con autoridad, sí, pero con una paz que traspasaba toda lógica. Pilato salió, se dirigió a la multitud y pronunció lo que debería haber sido el fin del juicio: yo no jalo en él ningún delito. Pero los líderes religiosos, con los rostros tensos y los labios llenos de veneno, no estaban dispuestos a permitir que el juicio terminara así. Insistieron, gritaron, presionaron. Decían que Jesús era un alborotador, que había levantado al pueblo desde Galilea hasta Jerusalén. Acusaciones vagas, pero pronunciadas con tal fuerza que el gentío comenzaba a agitarse. Pilato percibía que no era justicia lo que buscaban, sino sangre. Quería liberarlo, no por compasión, sino por estrategia. No veía en Jesús una amenaza para Roma, sino para los celos de los sacerdotes. Entonces apeló a una costumbre de la fiesta: liberar a un prisionero como gesto de clemencia en la Pascua. Era su salida elegante. Puso frente a la multitud dos nombres: Jesús de Nazaret y Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un hombre manchado de sangre. Los evangelios lo describen como un rebelde, un sedicioso, alguien que había cometido homicidio en una revuelta contra Roma. A los ojos del imperio, era un criminal, pero a los ojos del pueblo, representaba de manera torcida lo que ellos deseaban: fuerza, acción, confrontación. Barrabás era el símbolo de una lucha visible, un grito de guerra contra el opresor. Era el camino de la espada, del derramamiento, del cambio por la violencia. Jesús, en contraste, era el camino de la entrega, del perdón, de la mansedumbre. Uno representaba el fuego del pueblo, el otro la pureza del cielo. Pilato pensó que la elección era obvia, que el pueblo razonable elegiría al justo sobre el culpable, pero no entendía que las multitudes manipuladas ya habían sido convencidas de que Jesús debía morir, que no era útil a sus planes, que no servía al sueño de un Israel libre por la fuerza. Cuando preguntó: ¿a quién queréis que os suelte?, la respuesta estalló sin duda ni titubeo: a Barrabás. El rostro del gobernador se tensó. Aún tenía una carta: ¿y qué haré con Jesús? ¿Llamado el Cristo? Crucifícalo, gritaron al unísono. Pilato repitió la pregunta, esperando que entrara en razón alguna voz. Pero cada grito fue más fuerte, más insistente, más violento. Crucifícalo. Pilato, lavándose las manos en una fuente simbólica, pronunció palabras que no lo eximirían de responsabilidad: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero su agua no limpiaba la injusticia. El mundo había elegido, el pueblo había hablado, el Mesías había sido rechazado. Eligieron a Barrabás, eligieron el camino corto, el de la espada. Preferían al asesino con promesas de revolución antes que al príncipe de paz que ofrecía vida eterna. Eligieron al que hablaba de lucha, no al que hablaba de perdón. Era más cómodo apoyar una causa que satisfacer el alma. Más fácil levantar un puño que arrodillar el corazón. Y así, en aquel juicio en apariencia humano,
Se reveló una verdad divina: la humanidad, sin la guía del Espíritu, siempre elige mal. Siempre prefiere la violencia al amor, el poder al sacrificio, la gloria visible al reino invisible. Jesús fue entregado, no porque no hubiera evidencia de su inocencia, sino precisamente porque su pureza era insoportable para un mundo corrompido. Fue condenado, no por lo que hizo, sino por lo que representaba: la amenaza de un reino que no se acomoda al pecado, que exige transformación, rendición y fe. Y mientras el gentío celebraba la liberación del rebelde, el Hijo de Dios era entregado a los soldados. Sus manos que habían sanado pronto serían atadas. Sus pies que habían caminado llevando paz pronto serían heridos. Su voz que había proclamado vida pronto sería silenciada, pero solo por un breve tiempo. Porque aunque lo rechazaron, no dejó de ser rey. Aunque eligieron a Barrabás, él eligió el camino de la cruz. Y esa decisión santa, voluntaria, sublime, sería la que abriría la puerta al verdadero reino. No uno de violencia, sino de redención. Porque el pueblo se equivocó, pero el rey no. El cuerpo herido de Jesús fue bajado con cuidado del madero. Sus manos perforadas, su costado abierto, sus pies desgarrados ya no sentían el peso del dolor. José de Arimatea y Nicodemo, hombres de corazón noble y valor inesperado, envolvieron su cuerpo en lienzos limpios, lo ungieron con especias y lo depositaron en una tumba nueva, excavada en la roca, cerca del lugar del suplicio. Una gran piedra fue rodada sobre la entrada, y entonces el silencio cayó como un manto sobre la tierra. A los ojos del mundo, todo había terminado. La voz que calmaba tempestades ya no hablaba. Los ojos que miraban con compasión ahora estaban cerrados. Aquel que fue aclamado como rey había sido sepultado como un criminal. La esperanza parecía haber muerto también. Los discípulos se dispersaron como hojas arrastradas por el viento. La ciudad volvió a su rutina como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero el cielo sabía algo que la tierra aún no comprendía: el rey no había sido derrotado. Solo había descendido más profundamente en su misión redentora. Y en la quietud del tercer día, cuando los primeros rayos del sol apenas acariciaban los olivares de Judea, la piedra fue removida, no por manos humanas, sino por el poder del Padre que vence la muerte. Jesús resucitó. El sepulcro quedó vacío, y con él, el dominio del pecado y de la tumba. La resurrección no fue un epílogo, sino el clímax glorioso de una historia escrita desde la eternidad. Lo que el mundo vio como derrota fue en realidad la mayor de las victorias. Aquel que entró en Jerusalén montado en un asno como rey humilde, ahora se levantaba de entre los muertos como rey eterno. Cuando María Magdalena lo vio en el huerto, pensó que era el jardinero. Sus lágrimas la cegaban, su dolor no le permitía ver lo evidente. Pero cuando él pronunció su nombre, María, la oscuridad de su alma se deshizo como la niebla al sol. El Maestro estaba vivo, y con esa revelación, el reino que parecía perdido comenzaba a desplegarse en su verdadera dimensión. No como una estructura política, sino como un reinado en los corazones, no desde un trono de oro, sino desde una tumba vencida. Jesús no regresó con espadas ni con ejércitos. No fue a Roma a exigir justicia ni marchó hacia el templo a reclamar el trono. Se presentó, en cambio, a los suyos, a los que le amaron y creyeron. Caminó con ellos. Comió con ellos, les mostró sus heridas y su paz, y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dio una misión: anunciar que el reino ya había comenzado, que el perdón era posible, que la vida vencía a la muerte, y luego ascendió al cielo, no como un espíritu etéreo,
sino como un rey que regresa a su trono con la promesa firme de volver. Porque la historia no terminó en la resurrección. No concluyó en el Monte de los Olivos. El Domingo de Ramos fue solo la entrada inicial de un rey que aún reina y reinará por siempre. El mismo que fue rechazado volverá, no ya en humildad, sino en gloria, no montado en un asno, sino sobre un caballo blanco. Así lo vio Juan en su visión del Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 7 y 11 de la tarde menos 16. Este rey regresará, y ya no habrá confusión, ni dudas, ni multitudes cambiantes. Cada ojo lo verá, toda lengua confesará, cada corazón, voluntariamente o no, reconocerá que Él es Señor. El reino que comenzó con pan y vino, con palabras de vida y manos que sanaban, se manifestará en poder, justicia y gloria eterna. Pero hasta entonces, el reino sigue avanzando, no con violencia, sino con amor, no con ejércitos, sino con testimonios, no con leyes impuestas, sino con corazones rendidos. Cada vez que alguien reconoce a Jesús como su Rey, el reino se expande. Cada vez que se parte el pan en su nombre, se proclama su muerte hasta que Él venga. El Jesús del Domingo de Ramos fue vitoreado y luego traicionado, pero su reinado no depende de la aceptación humana. Su corona no le fue dada por hombres, sino por el Padre, y aunque lo rechazaron una vez, volverá con gloria inigualable. La historia no se cerró con una cruz, ni siquiera con una tumba vacía. Se cerrará cuando el Rey regrese, y esta vez, su reino no tendrá fin. Y así llegamos al final de una historia que casi nadie cuenta, pero que todos necesitamos escuchar. ¿Por qué aclamaron a Jesús como Rey y luego lo rechazaron? Porque el corazón humano es voluble, y la fe que no está anclada en la verdad puede cambiar con el viento. Pero aunque la multitud cambió, Dios no lo hizo. Jesús no fue víctima de un plan frustrado. Fue el cumplimiento perfecto de un plan eterno. Su corona fue de espinas, pero su trono fue la cruz. Allí no perdió, venció. Venció al pecado, venció a la muerte, y abrió un camino que ningún sistema religioso pudo cerrar. La multitud eligió a Barrabás, pero el Padre eligió darte salvación. Y ese mismo Jesús, que fue recibido como Rey y rechazado como criminal, volverá, pero ya no montado en un asno, sino cabalgando sobre un caballo blanco. No vendrá para ser juzgado, sino para juzgar, no como siervo, sino como Rey de Reyes. La pregunta no es si Él regresará. La verdadera pregunta es, ¿estarás tú listo para recibirlo? Si esta historia sacudió tu corazón, no te vayas sin dar un paso más. Suscríbete a Isto Misterio para más revelaciones impactantes cada semana. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta historia jamás contada te confrontó o te hizo ver algo nuevo? Comparte este vídeo con alguien que necesita ir más allá de las tradiciones y descubrir la verdad. La historia no termina aquí. La redención apenas comienza. Nos vemos en el próximo episodio de Isto Misterio.